Arratsaldeon, buenas tardes. Como asunto previo, solo un comentario. Beste batzutan kexau izan garenez, deialdixari buruz eta hasieran eindako proposamenekin ez gehuazen ezadoz eskertu alderdi politikuen borondatia eta batez ere Ana Telleriarena gaurko data danondako posible ahal izateko eindako alegina gaitxikan. Beste batzutan olako gauza kritikatu izan duz, horregaitxik uste dugu justu bazala, oingo honetan eskerrak emotia. Ya me hayas asustado. Bueno, damos comienzo a este pleno extraordinario. Bueno, el punto primero es dictamen de la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales sobre modificación de la ordenanza municipal sobre el uso y ocupación de la vía pública con mesas y sillas, productos en venta y otros elementos auxiliares. La Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, en sesión celebrada el 6 de junio del 2016, con la asistencia de los señores y señoras de los Toyos Nazábal, Tellería Echeverría, Escribano Ruiz de la Torre, Sarasqueta Aramburu, Juez Garmendia, Mendicute Rodríguez, Avanzabelegui Aranguren, Cristóbal Churruca y Aguirre Unceta, abordó el asunto de referencia. Se da cuenta la propuesta de la Comisión de Trabajo de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente de modificación del texto actualmente vigente de la ordenanza de referencia, en concreto modificaciones que afectan a los artículos 4, 5, 8, 9 y 11. Tras un cambio de impresiones, con los votos favorables de los señores y señoras de los Toyos Nazábal, Tellería Echeverría, Escribano Ruiz de la Torre, Sarasqueta Aramburu y Aguirre Unceta, y las abstenciones de los señores y señoras Juez Garmendia, Mendicute Rodríguez, Avanzabelegui Aranguren y Cristóbal Churruca, se propone el Pleno Municipal adopte los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza municipal sobre el uso y ocupación de la vía pública con mesas y sillas, productos en venta y otros elementos auxiliares. Segundo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, el acuerdo adoptado y el expediente al efecto instruido se someten a información pública por un periodo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, a fin de que puedan presentarse las reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas. Tercero, en el caso de que en el plazo señalado no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobada la ordenanza, hasta entonces inicialmente aprobada, sin que el Ayuntamiento en pleno deba adoptar al efecto un nuevo acuerdo expreso. ¿Intervenciones? Arratsaldeon, ni nintzen egon saio hortan. Batzorde horretan ni nintzen egon, Gorka egon zen nire partez. Así también por eso se corrige el cambio, ¿no? Se verás tú. Arratsaldeon, bueno, emon ditu hilabete batzuk honi bueltak emoten ordenantzari, eta argi dakau, guk nahiko argi dakau honi gainera etorkizunean beheko dituala buelta gehiago. Hainbat tabernarikin egin dugu honen lanketa, seguruenik nahiko gustura gelditzu ez diran tabernarizak, baina gu baino gehiagotan esan dugu Ibarren asoziaziorik ez egotian, pentsatzen genduala bentsat lanketa hau indiako genduala askoz bezabalagoa eta tabernari gehiago kontuan hartuta. Badakigu saiakerak egon dirala tabernarizen aldetikan elkartzeko eta hori guztia, baina pentsatzen dugu 120 taberna baino gehiago egon da Eibarren, lanketa ezin genduala egin bakarrik 5 tabernarikin baino. Eta pentsatzen dugu hori udalak alegin bat indiarko leukela tabernari gehiagokin eitzeko, horren beste tabernarizentzako horren importantea dan ordenantza aldaketa, eta horregaitzu gure botu abstentzioa izango da. Bai, bueno, holako gauzak eitzen dianean, pentsatzen dugu batzutan komeni izaten dela pixkat geratu eta pentsatu segaitxik eta zetarako ari garan eitzen gauzak, ez? Eta partiendo desde el punto de que hacer cosas buenas, realmente buenas, no es fácil, porque no somos creativos, porque vivimos cómodos en nuestros entornos y nos cuesta intentarlo, porque muchas veces no nos hacemos preguntas, no nos cuestionamos lo que somos,
porque a veces hablamos más de lo que pensamos, incluso porque sabiendo que las cosas van a ser diferentes mañana, esperamos hasta entonces para hacer algo al respecto, ¿no? Y sí tenemos la sensación de que así vamos gestionando las cosas en este ayuntamiento, y esta ordenanza ha sido una cuestión más, ¿no? Si nos preguntamos segaitxik eta zetarako ari gara eitzen ordenantza aldaketa hau, pues ¿por qué? Pues probablemente porque nos lo han pedido unos hosteleros, si no, no lo haríamos. ¿Y para qué? Si nos asinceramos del todo, probablemente para que dejen de pedir y para que se callen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es darles lo suficiente para que se calmen, pero sin darles demasiado para que creen problemas de convivencia. Nosotros creemos que tenemos que hacer una reflexión más profunda en este asunto. El plan estratégico que esperamos aprobar en breve en su reto segundo, que habla de reposicionar las actividades económicas, proyecto estratégico cuarto, fortalecimiento de la actividad económica, hay un subproyecto 4.2, que es apuesta por los sectores estratégicos, donde tiene una línea de actuación que habla de la gestión turística de Eibar. Y habla de impulsar una gestión turística del destino Eibar basada en la cooperación y la innovación para generar sinergias y desarrollar proyectos e iniciativas conjuntas entre los agentes del sector, entre ellos la hostelería. Y por parte de los hosteleros que asistieron a las reuniones de la Comisión de Urbanismo, primero con una propuesta de ordenanza que fue rechazada por todos, y posteriormente en la elaboración de estos cambios, no solamente nos demandaban modificaciones en esta ordenanza, también nos demandaban que el ayuntamiento ejerciera un liderazgo buscando una cohesión en el sector que les permitiera, si no fuera a todos, por lo menos sí mayoritariamente asociarse, para no además plantear iniciativas en su defensa que puedan entrar en confrontación con el ayuntamiento, sino precisamente hablaban de Eibar como destino turístico y en la línea de lo que nosotros hablamos en el plan estratégico, ¿no? A lo que vamos es que nos parece que esto se ha hecho pues porque ha habido esa demanda, hay que responderles de alguna manera, además intentar hacerlo durante, aunque no fuera antes, durante la temporada de verano, y que no ha habido realmente una reflexión profunda sobre qué es lo que queremos que sea Eibar, cómo queremos que sean las calles de Eibar, las terrazas, cómo queremos que encajen en el modelo de ciudad de Eibar. Y creemos que esa reflexión la tenemos que hacer con lo que suponen los cambios en los hábitos sociales, en una europeización de las costumbres, con nueva legislación que entró hace unos años, la ley antitabaco, la ley antiadicciones, ahora que es una realidad existente, el aumento de la demanda del servicio de terrazas, pero que también crea problemas de convivencia con los vecinos y que entendemos que requiere una reflexión bastante más sosegada, que nos permita realmente hacer la ordenanza no porque nos hayan hecho una demanda y les tenemos que responder, sino porque realmente creemos en ella, ¿no? Eta bueno, horrekin kontestu horretan emonda berrikusketa hau, eta gero bestalde batetikan, eta hau lan batzordian komentatzen genduan guk, ez da bakarrikan ze arau eitzen dugun, eta orain arau horren ze aldaketa eitzen dugun, baizik eta arauak eitzen dianean, bai legeak eta kasu honetan udalian ordenantzak bebai, eitzen dia betetzeko eta udalaren aldetikan bete arazteko, ez? Hau izan zen eztabaida bat gainera tabernariek eurek eskatzen zutena, eurek logikoki eskatzen ziguten malgutasun gehiago ordutegi aldetikan eta abar, baina era berean eskatzen ziguten hori araututa egotia eta gero hori bete araztia. Eurentzako inseguridade juridikoa sortzen dau arauetatik kanpo emoten dian baimenak esaten, bueno, no, tranquilos, ya sabéis que pese a que la norma diga esto, os vamos a permitir esto más. Eso crea una inseguridad jurídica al hostelero, pero también crea luego problemas a la hora de regular los problemas de convivencia. Horregaitxi guztiagaitxikan guk esan ez gauzela aurka planteatzen dian aldaketekin, baina bai pentsatzen dugula epe luzera gogo eta sakonago bat egin beharko dugula, eta horregaitxikan abstenidu ingo garala.
yo también me voy a abstener, vamos, nuestro grupo no se abstiene, porque quizá con el contenido pudiéramos estar más o menos de acuerdo, además lo hemos trabajado bastante y le hemos dado muchas vueltas, pero mientras a nuestro modo de ver eso no está avalado por la mayoría de la hostelería ibarresa, nos parece que puede ser un grupo de amiguetes que se ponen de acuerdo en sacar quizá además hostelería del centro, que es la que igual tiene más posibilidades empresariales, y a mí me gustaría que esto fuera una propuesta y algo que esté como rubricado por la mayoría de hosteleros de Eibar, y esto no lo he visto en este caso. ¿Más intervenciones? Yo, respecto a la participación, a mí me consta que los hosteleros que, como bien decís, han estado intentando dinamizar esto, lo han intentado involucrar al máximo de bares y de establecimientos posibles. Les hemos prestado la ayuda que hemos podido, tanto en cuanto a infraestructura, a hablar con el resto. Ellos han considerado que tenían que hacerlo con la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa. Yo creo que el esfuerzo está hecho y a nadie se le puede obligar a participar. En cualquier caso habrá ahora un plazo de alegaciones y quien no haya podido o quien no haya querido, más bien. A mí sí me consta que han hecho un esfuerzo grande repartiendo la ordenanza, repartiendo los cambios propuestos en mano en los bares. Podrá hacerlo en el plazo de alegaciones. Y en cuanto a que lo que hemos intentado es contentar a un grupo de hosteleros, yo creo que este proceso surge de una preocupación nuestra, una primera reunión que tuvimos el alcalde y yo con los hosteleros, porque precisamente la ordenanza anterior no nos tenía satisfechos ni a nosotros ni a los hosteleros, y estaba generando problemas de convivencia en la ciudad. Se pusieron a ello y yo creo que los cambios propuestos nos dan como resultado una ordenanza que beneficia a los hosteleros, pero hay que tener en cuenta también que son un sector que crea empleo, que yo no veo nada de malo, sino todo lo contrario, que así como nos preocupamos por otros sectores, nos preocupamos también por la hostelería, y a nosotros nos da también otras herramientas para que la convivencia entre los hosteleros y la ciudad y los ciudadanos sea lo mejor posible. A ver, por aclarar, ¿no? Es decir, yo creo que a veces hay que irse al origen de las situaciones para intentar entenderlas, ¿no? Y nosotros teníamos aprobada una ordenanza no hace muchos años, donde además nosotros hicimos la aprobación de la ordenanza, y es verdad que la hostelería tiene un problema de base, que no está bien organizada. No es como con los comerciantes, que hay una asociación, que hay un interlocutor potente que representa a la gran mayoría. En los hosteleros es más complicado. Nosotros les trasladamos a los hosteleros la propuesta de ordenanza anterior para que hicieran aportaciones a esa propuesta. No llegó ni una sola aportación y por tanto aprobamos la ordenanza tal y como la habíamos propuesto. Y en el tiempo, en no mucho tiempo, nos dimos cuenta de que primero los hosteleros no habían interiorizado lo que suponía esa ordenanza y se encontraron con problemas sobre lo que estaban haciendo a lo que tenían que hacer. Y en esa transición se generaron problemas legítimos dentro de su propio negocio e intentar sacar la máxima rentabilidad del negocio, y problemas de convivencia con el entorno, ¿no? Y es cuando de esa reflexión se planteó intentar hacer una ordenanza nueva donde el pilar principal era la participación. Ese era el pilar principal. Y el segundo pilar era la reflexión, aunque quizás no ha sido tan profunda como a ti te hubiera gustado. Hubiera estado bien también que hubieran llegado más aportaciones, pero bueno, ha habido una reflexión. ¿Y por qué digo eso? Primero, la participación, porque hemos intentado además con el interlocutor asociativo que tienen los hosteleros, que es la Asociación de Guipúzcoa, ha participado en todo esto, y hemos intentado llegar al máximo número de hosteleros posibles. Si realmente hay una queja de algún hostelero de que no ha podido participar, por favor que nos lo haga llegar, porque nosotros le ayudamos desde el proceso de aprobación inicial a la aprobación definitiva a informarle y ver qué posibilidades tiene. Pero el esfuerzo básico ha sido intentar que todo aquel hostelero que quiera participar, participe. Es decir, nosotros no
no hemos llamado, hay unos interlocutores con los cuales el ayuntamiento habitualmente trabaja dentro de la hostelería, pero sí que ha habido una intención, por lo menos, y un esfuerzo y un ejercicio de intentar trasladar lo que se estaba trabajando al resto de hosteleros. Es más, y si es necesario, yo me comprometo a que una vez aprobado inicialmente el ayuntamiento haga una reunión abierta a la hostelería de Eibar y se la explique. Y en el periodo de alegaciones, si alguien cree que otra cosa es que se le haga caso, no en la alegación, pero si quiere aportar, que aporte. Lo podemos hacer, no hay ningún problema, porque lo básico de todo esto es intentar buscar una ordenanza en la cual todo el mundo se pueda sentir más o menos cómodo, porque entre lo bueno y lo mejor pues puede ser complicado y lo mejor es imposible y lo bueno suele ser lo óptimo. Hay que intentar hacer una ordenanza en la cual sea una regla del juego básica para todos, ¿no? Y en ese sentido, o sea, yo no tengo ningún problema en que si algún hostelero no se ha llegado y él quería también participar, abrirle la posibilidad. Y tenemos que hacer una reunión, un par de reuniones durante este mes en Portalea, abierto a toda la hostelería de Eibar, para explicarle el contenido de la aprobación inicial y que tiene un periodo de presentar alegaciones. Otra cosa es que se la acepten o no, ningún problema. Pero el objetivo básico era que hubiera participado parte de la hostelería. Y en segundo lugar, lo que hemos intentado también es, bueno, quizás la reflexión no ha sido tan profunda, pero sí intentar, cuando preguntas el para qué primero, para satisfacer también un interés legítimo que puede tener un hostelero. Es un interés legítimo y hay que satisfacerlo o intentarlo por lo menos en cierta medida. Para satisfacer el interés legítimo de la ciudad en cuanto al urbanismo, o por lo menos intentarlo. Y para satisfacer el interés legítimo también del vecino que quizás no quiere disfrutar de la terraza, pero tiene derecho a disfrutar de la ciudad. Y lo que se intenta es buscar el equilibrio. Y lógicamente en el equilibrio no es decir al hostelero, te voy a dar algo para que te quedes satisfecho, no. En el equilibrio es reconocer cuestiones que pueden encajar mejor que otras e intentar buscar ese equilibrio, que puedes acertar o no. Yo no digo que sea fácil, puedes acertar o no, porque tenemos la ciudad que tenemos, hay intereses encontrados y en ocasiones eso choca entre el interés del hostelero, el urbanismo, o el interés del hostelero y el ciudadano. Pero eso ha sido el objetivo, intentar buscar ese equilibrio. Que a partir de ahí el plan estratégico dice que la hostelería puede ser una pieza clave dentro del desarrollo turístico de la ciudad, por supuesto, pero si es que ya es. O sea, ya no hay que esperar al plan estratégico, si es algo que ya se está trabajando, Y esta ordenanza ha sido un proceso también, yo creo que importante, para intentar sentar unas bases que si son modificables, oye, que alguien lo proponga, Nosotros estamos abiertos a que si lo que se está planteando no es lo correcto, no es lo óptimo, seguramente no es ni lo mejor para el hostelero, ni lo mejor para el ciudadano, ni lo mejor para el urbanismo, pero es lo equilibrado, o por lo menos lo hemos intentado entre todos, porque creo que aquí todo el mundo ha podido participar y ha sido una ordenanza que ha dado bastantes vueltas. O sea, que no es que aquí se ha redactado una cosita y la hemos mandado, que ha dado bastantes vueltas. Entonces, a partir de ahí yo creo que se ha buscado ese equilibrio. Por tanto, yo creo que esa es la respuesta del por qué y el para qué. Y la participación, insisto, o sea, una de las instrucciones básicas de todo esto era que esto había que hacerlo escuchando a los hosteleros. Había que hacerlo con ellos. Y a partir de ahí, nosotros también, como ayuntamiento, el escucharles no significa dar la razón en todo, intentar buscar el equilibrio entre las tres, creo que son, se me puede olvidar alguna, porque son pilares básicos de todo este proceso hostelero, urbanismo y ciudadanía. Y a partir de ahí buscar un equilibrio. Entendamos con esta propuesta que se dé el equilibrio y a partir de ahí, yo desde luego a mí no se me ha acercado ningún hostelero que haya querido participar y no ha podido. De verdad, o sea, lo digo sinceramente. Y a partir de ahí, si alguien quiere participar, lo que tú dices, María Jesús, que no tiene refrendo en la hostelería, es que también cómo sondeas eso. Es decir, ¿cómo sondeas eso? Déjame terminar, perdón. Y a partir de ahí, cuantos más participen, mejor para todos, pero que tampoco se puede obligar a participar. Nosotros estamos de acuerdo en buscar el equilibrio y estamos de acuerdo en que cuanto más hosteleros y hosteleras participen, mucho mejor. Y estamos de acuerdo con hacer una reunión abierta, pero ¿por qué no se ha hecho antes de traer la ordenanza o de la propuesta de la ordenanza la reunión abierta? Sería mucho más lógico. Que lo convocaron los propios hosteleros. Hicieron varias convocatorias en Portalea. Sí, pero, ¿no? Pero sabemos que hay conflicto entre los hosteleros, entre la hostelería de Eibar sabemos que hay un conflicto y si ellos no son capaces de llegar a un acuerdo o de llegar a reunirse, pensamos que es el ayuntamiento antes de aprobar una ordenanza, unos cambios en la ordenanza, el que debería hacer un esfuerzo extra. Pues Igone, de verdad te lo digo, si me lo propones antes lo hubiéramos hecho sin ningún problema, porque fíjate que no has dicho nada y te lo he propuesto yo, porque creo, primero, nosotros también, el sector funciona como funciona y podemos intentar mediar lo que queramos, pero si hay que convocar una reunión abierta para explicar a los hosteleros, algo que los hosteleros, no sé si ha sido 2 o 3 veces, cuando se les ha dejado Portalea para que hagan reuniones. Para toda la hostelería, para toda la hostelería. Entonces, claro, depende de quién convoque, van o no van. Pero es que
Igual a ti directamente no te lo hemos comentado, pero en la Comisión de Urbanismo, cuando hemos tratado este tema, más de una vez hemos comentado que no nos parecía lógico escuchar solo a 5 o 6 hosteleros porque no representan a todo Eibar, porque representan solo a hostelería del centro, simplemente por eso. Pone, pero planteado así, habíamos llamado y habíamos dado más plazo para que vendrían otro tipo de hosteleros. Quiero decir que, sabiendo que ahí hay una especie como de grupos, ¿no? Cuando detectamos de que había grupos que no participaban y se entendía que no, se paralizó, se volvió otra vez a las asociaciones y volvieron con nuevas aportaciones. Por lo tanto, eso también se ha trabajado. Bueno, por una parte, aclarar por la intervención de Ana Tellería, que no sé si era por mí, pero creo que no he dicho, y si lo he dicho no quería decir que lo que se haya tratado haya sido de contentar a los hosteleros o de contentar a un grupo de hosteleros, sino en todo caso apaciguar o calmar sus pretensiones. No sé cómo lo he dicho, pero eso era lo que quería decir. No creo que se haya hecho para contentarles porque se rechazó la propuesta que tenían ellos. O sea que lo que sí creo es que lo que se ha hecho ha sido una reflexión basada en sus propuestas para darles parte de ellas, para apaciguar esas pretensiones sin dárselo todo. Y esa es la reflexión que se ha hecho, más que pensar en qué tipo de calles queremos en nuestra ciudad. Eso es lo que quería aclarar. Y por otra parte, ya tocará el debate del plan estratégico cuando toque, pero lo que dice el plan estratégico todavía, que yo sepa, no se está haciendo. Que la hostelería sea parte del atractivo turístico de Eibar no me cabe ninguna duda, pero sí pongo en duda que se esté impulsando una gestión turística del destino de Eibar desde el ayuntamiento basada en la cooperación y la innovación para generar sinergias y desarrollar proyectos e iniciativas conjuntas. Pongo un poquito en duda todavía. Y justamente en el tema de la agrupación o de la falta precisamente de ese sentido de grupo en conjunto, yo quería decir que sería una apuesta y la oportunidad quizás ahora, con lo que ha ocurrido, de pedirles y casi condicionar la aceptación de una nueva ordenanza a que sea una apuesta general. Es decir, que mientras ellos no den pruebas y no haya una especie como de firma, más bien en una proporción bastante fuerte de la mayoría de los hosteleros, parece que eso queda como bastante poco reforzado y bastante poco asegurado por lo que puede ser la mayoría de los que ocupan este trabajo. Por tanto, yo apelaría a buscar una forma de exigencia casi de asociacionismo a ese grupo, porque a partir de ahí es cuando las cosas podrían marchar mucho mejor. Ojalá. Nosotros estamos pidiendo que la hostelería se asocie y que haya una interlocución más o menos corporativa, como se lo hemos pedido a todos los demás sectores. Un sector organizado, lógicamente, es un interlocutor mucho más fiable y mucho más ágil, pero es que tú no le puedes obligar a que se asocie. No le puedes obligar. O sea, es decir, eso ya es una discusión, una reflexión que internamente tiene que hacer el sector, que acabarán haciéndolo seguramente, porque muchas de las cuestiones de futuro vendrán vinculadas al concepto de asociación, pero no les puedes tú condicionar en este momento, decir, te apruebo si te asocias, porque además es una ordenanza nuestra, no es de ellos, es del ayuntamiento, el ayuntamiento tiene la legitimidad de aprobarla o no. Bueno, si no hay más intervenciones, votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? O sea que han sido 10 votos afirmativos, ninguno negativo, 11 abstenciones. Siguiente punto también de la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales. Es en la misma comisión, sesión celebrada el día 6 de junio con la asistencia a los señores y señoras de los Toyos Nazábal, Tellería Echeverría, Escribano Ruiz de la Terre, Sarasqueta Aramburu, Juez Garmendia, Menticute Rodríguez, Avanzabelegui Aranguren y Errasti Bernedo, así como Aguirre Unceta, abordó el asunto de referencia, que es el cuarto Plan de Igualdad 2016-2019.
Se presenta por la Comisión Asesora de Igualdad el cuarto Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Eibar para el periodo 2016-2019. Se da cuenta asimismo los informes emitidos por la Secretaria Municipal y el Interventor de Fondos. Tras un cambio de impresiones, con los votos favorables de los señores y señoras de los Toyos Nazábal, Tellería Echeverría, Escribano Ruiz de la Torre, Sarasqueta Aramburu, Avanzabalegui Aranguren y Errasti Bernedo y Aguirre Unceta, y las abstenciones de la señora Juez Garmendia y el señor Mendicute Rodríguez, se propone al Pleno Municipal aprobar el cuarto Plan de Igualdad para el periodo 2016-2019. ¿Intervenciones? Bueno, guk batzordean egin genuen bezala berdintasun plan honeri baiezko botua emango diogu, baina batez ere beharrezkoa ikusten dugulako oraindik lan asko egin beharra dagoela berdintasunaren bidean. Ikusterik besterik ez dago gaur uste dut izan dela edo aste honetan herrian dauden zeinbait karteletan, emakumeen mailarentzat gorta dauden karteletan mezu feminazi bezalako mezuak edo agertu direlako, eta horrelako gauzak ez errepikatzeko eta beste hainbat gauza garrantzitsua iruditzen zaigu berdintasun plan hau aurrera eramatea udalaren aldetikan. Eta bueno, EH Bilduk bere garaian planteatu zuen bezala batzorde berezi bat behar zela berdintasunaren gaia lantzeko, nahiz eta ez den horrela onartzen gero idazkariak egiten duen ohar batean, uste dugu etorkizun batean beharrezkoa izango dela gizarte zerbitzuen alorretik atera eta gai transversal bezala lantzea udalean. Gure bozka baiezkoa izango da. Más intervenciones? Bai. Eskerrik asko eta arratsaldeon. Lehendabizi nahiko nuke argitzia guk batzordian abstentzioa bozkatu genuela, Arantzak egin zuen iradokizuna ero sugerentzia ez genaukalako argi. Baina bai Arantzara berarekin berba egin genuen, Mariposa Laza teknikariarekin ere dan argitu da eta guk ere baiezkoa emango diogu planari eta zoriontzekoa da, hau batez onartuko dugu eta pauso aurrerakoi eta baikor bat bezala ikusten dugu. Hala ere, uste dut gauza asko egin direla eta horrela jarraitu behar dugula, baina bai gustatuko litzaigukela errepaso txiki bat egitea, ze 2007-2011 legealdira baldin bagoaz, orduan akordio bat egin genduen Eusko Alderdi Jeltzaleak akordio bat egin zuen Alderdi Sozialistarekin eta berdintasun arloa gure esku egon zen. Ezen arlo bat, delegaritza bat zen eta aitortu behar dugu hilzorian zegoela. Eta 2007 urtea da, orain dela urte batzuk. Orduan gizartekintzaren menpe zegoen, baina ez orain bezala. Gizartekintzako batzordea bakarrik existitzen zen eta denetarako bertara jo behar genuen. Aurrekontuak aprobatzeko, ekintzak onartzeko, gauzak proposatzeko. Eta egia da, uste dut, alkatea gogoratuko dela, berangana jo behar izan genuela esateko, edo gauzak egiten dira errespetuz eta borondatez, edo hobeto da delegaritza hau bertan bera ustea. Ze tristia da, baina gizonezko bat zegoen, baina emakumez osatutako gizartekintzako batzordiak, nik uste dut ez zuela inungo borondaterik eta batzutan errespeturik ere ez berdintasun delegaritzarekiko. Gauzak hobera joan ziren, emakumearen maila ere gutxitan biltzen zen eta maiztasunez biltzen hasi zen eta gaur egun emakumeen elkarte gehiago daude. Altzoa, emakumearen maitik kanpo zegoen, ez zuelako beraien hitzetan fundamentoa ikusten eta gauzak oso baltz ikusten zituelako. Lortu gendun altzoa bertaratzea eta gaur egun, uste dut ez dudala elkarte bat bez astuko, Safa, Lakasiun, Pagatxa, Itzes, Mujeres al Cuadrado, Rompiendo el Silencio, de Fibel, Nalua, emakume independienteak daude lanean, udalarekin batera, eta egia da Andretxeako lokala txikia gelditu dela eta alde batetik oso pozgarria dela. Leire komentatu daben bezala, berdintasun arloa zaila ez da, berdintasun batzordea dakagu orain, hori gure programan ere joan zen eta lortuta dago.
eta geroztik aurrera pausu oso handiak eman dira. Protokolo bat sinatu zen, Ciudad Prohibida ikerketa eraman zen aurrera, ikastaroak maiztasunez egiten dira, lehiaketak, uste dugu bidea luzea dela oraindik, baina bide honean goia zela. Hala ere, ordezkari politikoen erantzunkizuna da guzti hau bermatzea eta transversalidadia bai gai honetan, hau da, planarekiko, baina uste dugu transversalidadia udaletxearen funtzionamendu orokorrean falta dela, ero behintzat gehitu ero handitu behar dela. Y centrándome para acabar en el cuarto plan, un plan ambicioso y un plan avanzado, pero también, esto viendo el lado positivo, pero viendo un poco o queriendo hacer la crítica, es verdad que las conclusiones que se derivan del tercer plan de igualdad, pues bueno, todavía se ve que hay mucho por avanzar. Nos llama la atención y por lo tanto creemos que deberíamos reforzar estos puntos, el desconocimiento y desequilibrio que se ve respecto al plan y respecto a las políticas de igualdad en las diferentes áreas del ayuntamiento. Y son estas mismas áreas las que piden herramientas para el personal técnico y son este personal, quienes tienen que asumir el compromiso. Para ello necesitamos un compromiso político firme, en el que creo que todos y todas estamos de acuerdo y por eso estamos hoy aprobando, entre otras cosas, este cuarto plan de igualdad, pero teniendo en cuenta que el nivel de sensibilización es diferente en las diversas áreas, tenemos trabajo por realizar para poder equilibrar y que el ayuntamiento funcione como un todo, en la misma dirección en todas las áreas. La participación de las mujeres ha sido cada vez más intensa, pero sí que es verdad que ellas también, a ellas les gustaría participar más en las distintas áreas del ayuntamiento, no solo en las áreas de igualdad. Este cuarto plan, como decimos, está basado o proviene del sexto plan de igualdad de la comunidad autónoma y lo que sí, desde luego, nosotros como representantes políticos, pero la sociedad en general, tenemos que trabajar para un cambio de valores y que algún día, pues bueno, estos planes no sean necesarios y todo esto pues sea algo del pasado y algo superado. Eskerrik asko. ¿Más intervenciones? Nosotros también, queremos apoyar totalmente el plan de igualdad, queremos trabajar por él y sobre todo que sea transversal a todas las áreas y a todas las formas de relación entre nosotros también, entre nosotros y nosotras. De todos modos, lo vamos a apoyar erabat ados gaude horrekin. Eskerrik asko. Bueno, pues votaríamos este último punto del orden del día. ¿Votos a favor? Siendo un pleno extraordinario, no hay urgencias, no tengo ni preguntas, no hay público. Solo que quiera hablar alguien.